Bienvenidos a todos ustedes. Bienvenidos a los que están viendo la grabación de más tarde. Ah, Gracias por estar aquí. Esta es la última clase de nuestro curso, la Biblia, la llegada del Salvador. Espero que hayan aprendido mucho. Y cada vez que pasamos tiempo en la palabra de Dios, hay algo que podemos aprender y el Espíritu sigue obrando en nuestros corazones cuando leemos, cuando escuchamos y Él hace su obra de fortalecer nuestra fe. Espero que se sientan más preparados, más listos con el método de los 4C que estamos estudiando, que puede ser una herramienta muy útil para estudios, para los que tengan grupos, los que están buscando tener grupos, y tener herramientas así nos anima mucho, nos ayuda mucho. Hasta con los grupos aquí en Medellín, yo uso ese método mucho. Y en mi propio estudio, en mi propia preparación para sermones, yo uso mucho ese método. Entonces, espero que les haya gustado. Bienvenidos a Lady y Rolando que entraron. Y vamos a empezar en el nombre de nuestro Dios Trino, como va a decir en esta oración, y oremos. Y oremos. No hay amor como el tuyo, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te doy gracias porque me buscaste, me salvaste de las consecuencias eternas del pecado y me diste vida eterna. También te doy gracias porque me cuidas cada día. Perdóname cuando no me acuerdo de lo mucho que me amas y no comparto el mensaje de tu amor con otras personas. Amén. Pedimos su Sí. bendición en nuestra clase y así vamos a empezar. Eso es repaso que todos saben ya de lo de respeto y todo eso. Bueno, hablamos de la posesión demoníaca o demoníaca, mejor dicho. ¿Quiénes son los demonios? Aquí alguien puede leer este versículo que tengo en la pantalla, por favor. Amén. ¿Quiénes son los demonios? Ángeles que se rebelaron. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Judas 6. Sí, muy bien. Entonces, estos ángeles rebelaron y ya tienen su hogar permanentemente en el infierno. El líder de los demonios es el diablo. Tiene varios nombres. Diablo significa calumniador o como mentiroso. Satanás quiere decir adversario. Y acusador también. Satanás quiere decir adversario, acusador. Apocalipsis 12 lo habla como el acusador. La Biblia lo habla como homicida, padre de mentiras y el príncipe de este mundo. Es el padre de los incrédulos y él obra por medio de hipócritas, falsos maestros, religiones mezcladas, o sea, el sincretismo, cuando, por ejemplo, el cristianismo se mezcla con otras religiones indígenas así o
o mezclas de ideas que confunden y sacan el enfoque de Cristo, ya está del diablo. Porque lo que no es de Cristo es del diablo. ¿Alguna duda hasta aquí? Pues el diablo es un enemigo formidable, un enemigo, mejor dicho, muy fuerte, muy poderoso, pero la palabra de Dios es nuestra armadura contra él. Y cuando estamos con Dios, ya no hay nada que temer. Aunque es fuerte, Dios es más fuerte que él. Ahora, la posesión demoníaca, por lo general. En la Biblia vemos posesión demoníaca mucho más que lo vemos hoy en día. Pues hablando de mi experiencia, yo nunca he sido poseído por un demonio y nunca lo he visto con mis propios ojos. No sé si alguno de ustedes sí lo ha visto alguna vez, pero lo más probable es que no mucho, porque realmente no pasa mucho pues en esta parte del mundo. Hay ciertas partes del mundo que sí pasa más frecuentemente. Pero Dios permitió que eso pasara más en ese tiempo. ¿Qué piensan ustedes de por qué en ese tiempo había tanta posesión demoníaca y ahora no? ¿Por qué piensan eso? Profesor, Sí. creo que Satanás quería destruir la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador prometido, y entonces quería entorpecer. Y vemos como incluso en una sanidad o liberación que hizo Jesús, él cayó al demonio, puesto que todavía no era el tiempo de dar a conocer su misión, ¿verdad? Uh-huh. Mm. Sí. Xiomara, ¿tiene algo que agregar? Sí, profesor, buenas tardes, sobre, sobre la incredulidad que tenían estas personas que no creían en el Mesías. Por eso vino Jesucristo a repartir el Evangelio y con hechos, para que miraran que si era cierto que existía el Hijo de Dios y que Él era el Hijo, el prometido, ¿verdad? Y por eso es que habían muchos demonios, porque habían muchos incrédulos. ¿Cierto? Habían incrédulos y por medio de eso Jesús pudo mostrar su poder, pero igual hay incrédulos hoy, tantos incrédulos hoy como ese entonces. Pero sí es cierto lo que dices. Así es. Gracias, profesor. Sí, a usted. Solamente, profesor, solamente. Sí. Bueno, y había personas que sufrieron muchas cosas físicamente cuando venían demonios. Tenemos muchos ejemplos en los evangelios de personas que llegan a ser mudos, sordos, ciegos por demonios o tienen convulsiones así y los demonios los hieren. Pero Jesús viene y muestra su poder
contra los demonios. Algunos dudan que es verdad lo que dice la Biblia acerca de los demonios y dicen que fueron desórdenes mentales, pero eso es confundir las dos cosas. Eso rechaza el hecho de que el Salvador conoce todas las cosas y él siempre decía la verdad. Y Jesús lo habló como demonios, como realmente son demonios. Entonces, sería una confusión confundirlo con enfermedades mentales. Sí, Natalie. Sí, profesor, como vemos inclusive en la lectura de Marcos, capítulo 1, el versículo 24, que esos demonios entendían claramente que Jesús era el Hijo de Dios. Y vemos también cómo Jesús hablaba directamente con esos espíritus malignos o demonios y le entendían. No estaba hablando con la persona endemoniada, ¿no? Entonces, Sí. el pensar eso, pues, es completamente erróneo. E incluso los que hoy dudan de esos pasajes de liberación y sanidad que hizo Jesús, porque muchos pues, de esas personas endemoniadas, lo vemos en la palabra, sufrían convulsiones o sordera, diversos tipos de enfermedades, ¿no? Eh, es, es rechazar la obra de nuestro Salvador. Y el que hoy, pues, no se vean tan frecuentemente como en la época de Jesús, pero aún ahora los hay y muchos en su raciocinio quieren establecer como una enfermedad mental y no es así, ¿verdad? Sí. Entonces, esa duda cala fuertemente, erróneamente, porque está dudando de la palabra que tiene poder y de la obra de nuestro Salvador. Cierto. Muchas gracias. Sigue Salvador. Sí, muchas gracias. Recuerdo yo en una iglesia, bueno, en una denominación que congregaba yo, y ahí recuerdo yo que nos enseñaban que los demonios del Nuevo Testamento en donde se hablan que existieron, ¿verdad? No lo negaban, pero lo que ellos decían era que cuando Jesús murió y resucitó, cuando él descendió al infierno, ellos decían que ahí él los había encarcelado y que hoy en día ya no existía posesiones demoníacas, y como lo comentaba la hermana, ellos alegaban que lo que había hoy en día eran, y lo decía usted, que eran enfermedades mentales, ¿verdad? Y que eso era lo que pasaba, que hoy en día ya no había posesiones demoníacas y que eran nomás enfermedades mentales. Y ellos alegaban que cuando Jesús descendió al infierno, pues que los había encarcelado. Pero como usted lo dijo, muy personas han vivido esas situaciones de posesiones o ver cosas de esa magnitud, y es algo que yo nunca creí porque no lo cuento mucho, pero en mi juventud conocí personas que no debe haber conocido, y estuve entre el satanismo, cosas que a veces uno se le hace difícil, pero yo que lo vivía, no podía creer que iglesias o personas no crean en posesiones demoníacas o en demonios, y me decían, pero sí existen duendes. Entonces cambian las definiciones Sí, para estar correcto, para cubrirse. Sí, y ciertas personas han vivido esas experiencias y pasa especial en otras partes del mundo mucho más. Rolando, Pastor, buenas noches. buenas noches. Uno escucha y ve, porque yo en mi caso he visto
Por lo menos hay personas que yo he presenciado casos de que personas que son, según eso, son poseídas por un demonio y los llevan a los sacerdotes que le hacen el exorcismo y pues hay unos que logran sacarle esa posesión y se terminan mejorando. También hay iglesias, denominaciones que también hay sacerdotes, perdón, pastores que lo hacen. Que escucha uno que la persona tal tenía esto y lo llevaron al tal pastor y él le echó fuera esos demonios. Eso, ¿qué opina pastor, los hermanos sobre eso? ¿Si es real o cómo será? Bueno, no voy a decir que cada caso es real, porque es algo que se puede fingir, pero basado en la Biblia, digo que es posible que son reales, porque si existen demonios, están en este mundo y, y tienen poder. Si alguien viniera a mí poseído por un demonio, yo usaría la palabra de Dios, porque eso es la única herramienta que tengo. Yo intentaría, no sé exactamente qué haría, pero intentaría, pues son reales. Y realmente el diablo quiere que no pensemos que él existe. Para él le conviene si nosotros pensamos que él es, ese diablito lindo con las cuernas, con eso para el día de Halloween, pero no realmente es una amenaza, nada. Para él eso le conviene, porque ahí puede probarnos de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que decir si existe y no nos metemos en cosas, no lo invitamos a venir a nuestra vida así. Cuando uno juega con la Ouija, me está invitando que venga. Eso es muy peligroso porque Dios lo puede permitir. Y bueno, entonces no puedo decir que sí, todos son verdad o son falsos, pero sí existen demonios. Pero nuestro Dios es mucho más grande, mucho más poderoso que los demonios. Y, en fin, Primera de Juan dice, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Entonces, ahí terminamos, ahí tenemos nuestra fe en Dios. Bueno, los voy a dividir en grupos para considerar la historia. Pueden hacer juntos en sus grupos las 7 preguntas. Y voy a ponerlos en el grupo. Entonces, voy a crear 3 grupos para que conversen acerca de la historia. Recuerdan que esto que estamos haciendo es muchas historias juntos. Entonces estamos intentando descubrir, Jesús hizo muchos milagros, muchas cosas, fueron predicando. Eso es como va a ser la historia. Entonces, no tienen que enfocarse demasiado en una parte de la historia, sino intentar descubrirlo muy rápidamente. Voy a poner las 7 preguntas en un chat. Ahorita voy a crear los grupos. Pueden juntarse cuando puedan. Ahora debe estar abierto para que se juntan.
Bienvenidos nuevamente al grupo principal. Espero que hayan hablado mucho de todas las preguntas, que entienden las historias muy bien. Y vamos a pasar a consolidar de qué se trata esta historia. Hablamos. Luis. Sí, buenas noches. Se trata del inicio del ministerio de Jesús en Galilea, donde él estaba predicando en las sinagogas y predicaba por toda Galilea y empezó a elegir a sus discípulos y también a hacer mucha sanidad y liberación, ¿no? Expulsión de demonios. Exactamente, mucha actividad ya en pocos versículos. Pero así fue su ministerio, Sí, muchas cosas enseguida. ¿Qué pecado me enseña a confesar cuando vemos esta historia? Rolando. En esa historia nos enseña, ¿qué pecado nos enseña a confesar? Que no debemos dudar del poder de Jesucristo, que para Él no hay nada imposible, que todo lo puede. Pues eso pensaría yo que es uno de los principales, no dudar, tener fe en Él, que Él todo lo puede. Sí, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra cosa para agregar a eso, de no dudar en él? Damaris. Sí, profesor. Basado en el versículo 35, cuando Jesús se levantaba muy temprano a orar, aún siendo oscuro. Entonces lo que me enseña a confesar es, no tenemos no tengo yo a veces la disposición, el tiempo para orar muchas veces, porque no queremos sacrificar el descanso o el tiempo de recreación para tener un tiempo de intimidad con Dios. Eso es lo que me enseña a confesar. Sí, y vemos su oración perfecta por nosotros. Luis. Sí, a mí me gusta el versículo 18 que dice, y dejando luego sus redes, le siguieron. En otra versión creo que dice, dejando todo o dejando todas las redes, algo así. Y donde ellos no dudaron en ese momento el llamado de Dios, ¿no? Y nosotros como muchas veces ponemos en duda o siempre ponemos en la balanza y será que esté el tiempo, será más adelante. Y a veces en eso, en esa duda nos quedamos con no poder servir a Dios. Cierto. Seguimos con Salvador. Sí, el pecado que me enseña a confesar esta historia es que por experiencia propia no debemos de pensar que podemos jugar con cosas que no conocemos. Lo digo por lo de los endemoniados y estas cosas. No, es mejor no acercarse o hacer caso, como lo comentaba usted, a veces pensamos que un juego que la Ouija es algo inofensivo, es mejor no hacerlo. Y hay un dicho que decían en mi ciudad, el diablo no duerme, así que mejor no hagamos eso y enfoquémonos en Dios. Muy bien, muchas gracias. Bueno, todos esos pecados que hemos confesado son motivo para Dios condenarnos. Por esos pecados merecemos su castigo, porque lo damos vergüenza con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con la falta de fe, la falta de oración. Eso es la verdad, eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero a pesar de nuestra culpa, nuestra vergüenza, Dios nos ama y vemos a nuestro Señor aquí en esta historia, amándonos activamente, obedeciendo al Padre. ¿En qué maneras
La pregunta 3. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? En la historia y aplicándolo a nosotros. Natalie. Sí, profesor, la autoridad de Jesús sobre los demonios impresionó a la gente de su tiempo y que las obras milagrosas demostraron que él era en efecto el Salvador prometido, el mismo Hijo de Dios. Y por lo tanto me deja a mí claro que él, Dios, nos ha amado tanto que no quiere que nadie se pierda, que nadie quede en manos del mundo ni del enemigo Satanás, que nadie perezca en ese sufrimiento y enfermedades, sobre todo que vivan en pecado. Entonces, su obra salvífica, que esa gracia tan grande, que pese a que merecíamos la condenación por nuestros pecados, por nuestras inmundicias, Él vino a dar su vida por nosotros. Sí, muchas gracias. Él vino a dar su vida por nosotros. Xiomara. Sí, profesor. ¿Dónde se demuestra el amor de Dios? Dice, ¿verdad? La verdad que donde Jesús lo demuestra es donde Él sana a los enfermos y libera a los demonios, los saca de las personas, y también donde las personas creen ya en Él, ya creen en el Señor, y porque los hechos fueron reales, ellos los miraron, porque nosotros no los miramos en la actualidad, pero ellos sí miraron, tuvieron bastante comunicación con el Hijo de Dios, y ahí se les demuestra el amor de Dios a ellos. Exactamente. Seguimos con Eduardo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo veo el amor de Dios en que, bueno, en el versículo 22 dice que Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad, ¿no? Entonces yo veo de que el Señor Jesús de esa manera nos enseña en su palabra, con esa autoridad, ¿no? Que Él lo que promete en su palabra lo está diciendo de sí mismo, porque son sus propias palabras. Lo que Él nos da esperanza sobre la salvación, son sus propias palabras, y esa autoridad es la que nosotros tenemos que confiar y tener fe, ¿no? Entonces, porque evidentemente los judíos estaban acostumbrados digamos, escuchar a los escribas o a los fariseos que, digamos, simplemente narraban y descifraban las enseñanzas, pero no tenían ni una autoridad. En cambio, cuando llegó Jesús, Él en su infinita misericordia les empezó a enseñar, como quien enseña pues a sus alumnos, ¿no? El plan que tenía pues como explicándoles, ¿no? Lo que en realidad ya Dios les había dicho en las leyes, ¿no? De los judíos. Entonces yo veo ahí el amor de Dios, ¿no? En esa misericordia de darnos palabra. Cierto. Sí, en todo eso ya también se mencionó en su oración para nosotros. Bueno, Sí, Eduardo. profesor, esa parte es importante, ¿verdad? Que como Jesús respondió a las súplicas de las personas para ser sanadas, o de familiares que llevaban endemoniados para que los sanara y los curara, pues nos vemos como también Dios responde a nuestras oraciones hoy. Sí, gracias. Porque es Y seguimos importante, con... Ay, perdón. señor. Así seguimos con Eduardo, ya tiene la mano. Ya no. Luis. Sí, ¿dónde veo el amor de Dios? También en el versículo 17, donde Él dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Él comparte su amor y comparte su gracia con todos nosotros y nos hace partícipe de su gracia.
no era porque ellos eran santos o eran justos, sino porque eran como nosotros, pecadores, pero que nos quiere usar y nos quiere que extendamos su gracia y su misericordia. Y ahí yo veo el amor, que Él nos eligió sin merecer nada. Sí. Disculpe, Natalie, no quería interrumpir. Si tiene más que decir, por No, favor, profesor, tranquilo. adelante. Perfecto, gracias. Sí. Bueno, ahí, bueno, como hay tantas historias, hay tantas muestras del amor de Dios en Jesús aquí en esta serie de historias, ¿cierto? Entonces, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Vamos a tomar las primeras tres respuestas para esto. Natalie. ¿Puede abrir el micrófono? Ay, sí, disculpe, siempre se ve. Que no nos guardemos las buenas nuevas de la salvación. Precisamente como dijo ahora el hermano Luis, ese versículo 17 tan importante que Dios nos eligió a una obra tan grande sin merecerlo, llevar y proclamar su bendita y santa palabra de las buenas nuevas de la salvación. Es la salvación, es el perdón de pecados y para tener vida eterna juntamente con Él. Entonces, creo que a mí en lo personal es lo que más me habla, de que Predicar la palabra, predicar palabra las de buenas Dios, nuevas. buenas noticias que tenemos en Él de salvación. Muchas gracias. ¿Quién más tiene algo que vamos a pedir o hacer? Hacer, predicar la palabra. Pedir. Y todo eso en amor y gratitud. Salvador. Perdón. Pedir, pues sería pedirle perdón a Dios. Hay una historia y no recuerdo en cuál de los evangelios viene, pero es Jesús hablando sobre la casa vacía y los demonios. Y sería como pedirle perdón porque hay veces que nos alejamos de Dios hasta cierto punto con nuestras propias acciones que, como lo comentaban ahorita una hermana, los hermanos, sobre la oración o lectura bíblica, cosas que nos olvidamos de hacerlo y son cosas que nos hacen separarnos de Dios y hasta cierto punto son cosas que damos entrada para hacer cosas malas que quiere el enemigo que hagamos, que desobedezcamos a Dios. Entonces, por gratitud a Él sería, no es que sea una obligación, pero por gratitud a Dios hacia el amor que Él me dio, al gratitud de que Él murió por mí, por mis pecados, me perdona. Entonces, la gratitud hacia Él sería orar, pedirle perdón, ayuda, fortaleza para seguir orando, para seguir leyendo y aprendiendo. Muchas gracias. Fortaleza en la fe. Profesor, disculpe, no levante la mano. También, haciendo acotación lo que dijo Salvador también, enseñar a la gente, no importa la edad, bueno, de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo en que las redes sociales hacen tanta distorsión de la verdad y de los comportamientos, sobre todo en los jóvenes, el enfatizar también eso, de que Satanás es real, Satanás existe, y que Satanás, como dice la misma palabra, él vino a matar, a robar y a destruir. Por lo tanto, enfatizar que hay actividades que conllevan a eso, ¿no?
a buscar la entrada a portillos, a demonios, a huestes de maldad, a principados, a legiones, como está la misma palabra, y creo que en estos tiempos en que hay tanta distorsión de, de la verdad, de los valores, en que estamos en un mundo que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, se debe hablar claramente, ¿verdad? Sí. Y el hecho de que no hay muchos posesiones demoníacos hoy en día no quiere decir que el diablo no está trabajando. Él ha encontrado otras maneras de trabajar. Él sigue adaptándose a cada situación. Muy bien. ¿Cuándo sería una situación para compartir esta historia? Natalie. Bueno, tomando la parte de la fiebre que tenía la suegra de Pedro y que estaba en cama, podemos pensar, bueno, o sea, personas que están enfermas, ya sean postradas en cama en sus hogares o en los hospitales. Entonces, es pienso yo que es una buena situación para poder compartir el mensaje. Sí, muy bien, muchas gracias. Cuando la gente está sufriendo. Y Rolando. De otra ocasión que veo yo que sería bueno compartir sería cuando uno se da cuenta de personas que carecen de los caminos de Dios, los caminos de Jesús, para invitarlos a que busquemos de Él, ¿sí? Y llevarlos, ayudarlos a predicarles el Evangelio para que conozcan y no se pierdan de las maravillas que Jesucristo ya hizo por nosotros. Sería una ocasión muy buena, pastor y hermanos. Cierto. ¿Y Salvador? Sí, una de cuando sería bueno compartir sobre estas historias, por ejemplo, cuando hay gente que cree o afirma que ya no hay posesiones de demonios, pero como lo comentaba usted al principio de la clase, ah, podemos dar testimonio a esas personas poniéndole ejemplos como que a lo mejor no lo podemos ver físicamente que hagan daño las personas, ¿verdad? Como lo cuenta aquí en la historia, pero sí lo vemos con falsas doctrinas que enseñan muchas personas. Y por dar un ejemplo de ellas, son unas que he mirado que hay doctrinas que enseñan que el Espíritu Santo es la madre de Jesús, sobre la prosperidad, el solo Jesús, la negación de la Trinidad. Y pues, ¿quién quiere destruir el cristianismo? No, pero la iglesia de Dios, pues el diablo, y en esas personas vemos las, los demonios, o el diablo mismo actuando. Cierto. Eso es muy bueno. Bueno, vamos a hablar del libro de Marcos un ratico. Marcos, como la persona, Marcos, trabajó mucho con Pedro. Al final lo leemos eso en las cartas de Pedro. Él habla acerca de Marcos. Realmente se llama Juan Marcos y era primo de Bernabé. Lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 12. Vemos Juan Marcos. Es de Jerusalén. No fue uno de los apóstoles, pero sí fue un testigo de Jesús. Lo vio con sus propios ojos. Entonces tenemos, y de hecho tenemos una historia que
Lo leí hace unos días, lo estaba estudiando con un grupo y Marcos durante el viaje extrañó a su mamá y dejó el viaje y eso causó un problema con Pablo y con Bernabé. Bernabé quería seguir con Marcos, pero Pablo dijo que no y se separaron, pero en fin llegaron a más gente porque se separaron. Entonces Dios usó aún una discusión, una diferencia para llegar a más gente y más tarde Pablo escribió acerca de Marcos porque me es útil en el ministerio, dijo. O sea, más tarde tenía otra oportunidad de trabajar y Pablo lo consideró útil y un trabajador fiel en la palabra. Muy interesante ver cosas humanas. Los que escribieron la Biblia son humanos, pero Dios los usó y inspiró las palabras que ellos escribieron. Pero en todas las historias de la Biblia vemos las marcas de los humanos que están ahí. El Evangelio de Marcos, lo que escribió, es el más breve de los evangelios. Creo que son 12 capítulos. Es de acción. O sea, como nosotros leemos, ya tuvimos un sabor de ese libro, ¿cierto? Leyendo esas partes, es como boom, boom, y eso pasó, y después eso pasó, después eso pasó. Es como un niño contando una historia, y ta, ta, ta. Así es el estilo de Marcos, como una película, boom, boom, boom. Parece que fue escrito para gentiles, viendo lo que es su enfoque. En la página de Academia Cristo hay un comentario del libro de Marcos en la sección de la Biblia popular. Pueden usar eso para estudiar Marcos, para aprender más del contexto y todo eso. Y la Biblia popular es un comentario muy bueno y muy entendible. Los uso mucho, de hecho. Bueno, aquí es como un resumen de los 4 evangelios. Ya en esta clase hemos visto algo de todos 4. Entonces recordamos Mateo para judíos, muchas citas del Antiguo Testamento para mostrarles ese Mesías que fue prometido, ya está aquí. Marcos es más para gentiles y más acción, más corto. Lucas es una investigación ordenada que hizo el doctor Lucas. Y Juan, Jesucristo, el yo soy, tiene más diálogo. Juan es más diferente que los otros 3, tiene algunas historias que los otros no tienen y deja algunas historias que los otros 3 sí cuentan, pero Juan no. Pero lo escribió después y lo escribió para complementar lo que ya fue escrito. Esos son los evangelios. Ahora solo voy a preguntar, ¿hay una duda en cuanto al proyecto final? Ya he explicado cómo es. Subí el documento hace unos días, lo subí nuevamente apenas antes de la clase, entonces está ahí para que vean. Pero ¿hay alguna duda en este momento en cuanto al proyecto final? Profesor, yo sí tengo una duda. Bueno, primero la fecha de entrega y después en la parte de contar la historia, no la parte breve, sino la otra, hay que escribir todo. No, solo hay que decir
si prefieres contar la historia o leer de la Biblia, o qué tenías pensado si hubiera a dar la clase, ¿qué harías? Leer. Bueno, o- yo cuento la historia y le puedo poner, porque yo utilizo el grupo ayudas, a veces ayudas visuales o el gancho para la historia. Sí, y el gancho es el captar. Entonces ahí en el captar vas a escribir que vas a usar como el gancho. Pero sí, si durante para captar tiene alguna ayuda como algunas fotos que muestras o alguna ayuda, puede poner eso también. Voy a contar en mis propias palabras con fotos, con imágenes. O vamos a leer de la Biblia, pero voy a poner imágenes, si quieren. Un ejemplo. Bueno, otra duda en cuanto al proyecto. La fecha. Tienen 10 días para completarlo. Entonces, el 25 de junio será el día final. Si, bueno, para recibir crédito para la clase, tienen que entregar el proyecto final. Si no, no vas a recibir crédito. La fecha será el 25. Voy a poner esto en el chat también para que esté ahí para todos. Muy bien. Bueno, esta clase ha sido una bendición para mí. Siempre cuando estamos en la palabra de Dios, aprendemos. Aprendemos los unos de los otros. Entonces, espero que sigan estudiando. Si no en Academia Cristo, sigan estudiando sus Biblias igual. Eso es lo más importante, estar en la palabra de Dios. Pero también espero que sigan con la Academia Cristo. Si tienen algún comentario en cuanto a este curso, por favor escríbeme por interno. Si hay algo que podemos mejorar o algo que piensan, estamos para servir, para escuchar cómo podemos mejorar. Espero que hayan sido bendecidos también por medio de este curso. Y vamos a orar para cerrar el curso. Oremos. Dios nuestro Padre, te damos gracias por tenernos aquí de todas las partes del mundo de donde estamos, pero aquí con el mismo propósito, para aprender más de tu palabra, por tu amor hacia nosotros. Pedimos perdón por todos nuestros pecados. Seguimos luchando contra la naturaleza pecaminosa, pero somos arrepentidos, Señor. Y sabemos que tú nos perdonas. Ayúdanos a predicar tu palabra. Fortalece nuestra fe para que creamos plenamente en ti y no en nosotros. Ayúdanos a buscar oportunidades, situaciones para predicar estas mismas historias que hemos aprendido aquí y todas las historias de la Biblia para compartir tu amor con otros. Bendice estos estudiantes que están aquí y bendíceme a mí en mi ministerio. Bendice a todos nosotros y la obra que estamos haciendo juntos, que siempre sea según tu voluntad y para la gloria de tu nombre. Oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vivió para nosotros, murió para nosotros, resucitó para que nosotros también podamos
resucitar el último día. Te damos las gracias y las glorias. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Bendiciones a todos ustedes. Ha sido Amén. un Gracias, placer. profesor. Gracias, Amén. profesor. Ha sido un placer. A ver en qué otra ocasión nos volvemos a encontrar. Y seguimos adelante en el nombre de Jesús. Gracias. Muchas Cualquier gracias, cosa, Xiomara. ahí le pregunto. Bueno, gracias, profesor. Bueno, bendiciones a todos. Gracias por su trabajo. Vamos a estar en contacto un poco más en el chat. Bendiciones para todos. Muchas gracias, profesor. Un abrazo. Gracias, gracias profesor Con mucho por su gusto. enseñanza y a todos. Gracias, profesor. Ha sido un gusto muy amable con las enseñanzas, ¿verdad? Con la respuesta, siempre a la disposición. Espero podamos encontrarnos en otro curso. Si algún día visita Perú, Eduardo Carrasco tiene aquí un apoyo, un servidor. Mucho gusto. Excelente. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias, profesor. Bendiciones. Muchas gracias por su clase y por todo lo que nos enseñó. Y bendiciones también a mis compañeros. Bendiciones para todos. Bendiciones, Damaris. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.